mujeres jóvenes fueron llevadas al cautiverio y dentro de todo eso los niños tuvieron una gran parte en el sufrimiento. El hambre dominaba tanto que la gente se le ponía la piel negra. Dice que la piel se resecaba y quedaba como pegada a un palo. Dice que se parecía a la piel a la boca de un horno y, y la piel cuando se oscurece era por causa del hambre. Y hasta hay un relato tremendo ahí en ese libro donde hasta las madres tuvieron que comer a sus hijos. Mire, era algo dramático. Y todo empezó porque el pueblo le dio la espalda a Dios, no obedeció la palabra de Dios, no escuchó al predicador de Dios y todo terminó en tragedia. Entonces, de ese libro, hermano, solamente voy a leer un texto que está en el capítulo 2 y el versículo 19. Lamentaciones, capítulo 2, verso 19. Dice la palabra: levántate y da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Ese texto prácticamente resume todo lo que le conté y que forma parte de este libro. Pero lo que tocó mi corazón una vez más es esta expresión que dice: levántate y da voces y derrama tu corazón como aguas delante del Señor. Y eso yo lo tomo como una invitación a la oración y por Amén. algo específico que es por las almas y por su salvación. Y quizás orar como nunca antes lo hemos hecho, porque a veces como que perdemos la noción del peligro eterno en que se encuentran aquellos sin Cristo. En estos días, hermanos, en esta semana, como estamos ya en el último mes del año, hay conferencias en muchos lugares, acá en la Argentina, en otros países también, y algunas personas me han escrito, me han enviado mensajes y donde me comentan ahí algunas cosas. Por ejemplo, alguien de esos predicadores me dijo: qué lejos que estamos. En la conferencia que estamos participando, Dios nos está volviendo a abrir los ojos. Dice: estamos lejos, nos hemos descuidado mucho. ¿Mm? Otros me decían, dice, nos hemos olvidado de muchas de las cosas que nos han enseñado en el pasado. Nos hemos vuelto gente que ya no practicamos lo que hemos aprendido de la palabra. Otros dicen, estas conferencias nos sirvieron para darnos cuenta que estábamos apagados. Y varios comentarios así por el estilo en diferentes lugares. Pero el descuido infeliz, hermano, es un tema que nos recuerda que la iglesia es responsable por las almas en esta generación. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que responder a Dios por las almas en este tiempo, no por las del pasado ni por las del futuro, sino por las del tiempo que nos toca vivir. El destino de las almas muchas veces depende de nuestra dedicación, de la predicación, de anunciar el evangelio de la salvación, de darle a conocer al mundo que hay una salvación eterna dada por Dios. Y a veces, hermanos, nuestro pecado es el silencio, que no podemos compartir. En el día de ayer nos tocó hacer un reportaje a una cantante bastante conocida, y después que terminó todo el reportaje, ella me preguntó a mí, dice: ¿qué es ser feliz? Me preguntó: ¿y usted es feliz? Entonces yo estaba explicando que cuando nosotros logramos
a cumplir con la voluntad de Dios y logramos servir a Dios correctamente, entonces podemos experimentar felicidad. Amén. La rebeldía a Dios nos trae desgracia, nos trae dolor, todo lo que hemos mencionado ahí en el libro de las Lamentaciones. Y hermanos, nosotros como iglesia tenemos un descuido infeliz. Muchos de esos mensajes que me enviaron, los llamados también, me sacudieron a mí porque, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún plan de una campaña evangelística. En nuestro programa como iglesia estuvimos más ocupados en resolver el asunto del alquiler que en enfocarnos en las almas, en hacer un evento que traiga gente que no conoce a Cristo. Y eso se trata de un descuido. Así que los mensajes que me han enviado me hizo volver a la realidad, tomar contacto con la realidad, que yo también empecé a ser parte de ese descuido por las almas. Como todos sabemos, las almas son el botín más precioso por el cual Cristo murió y el diablo quiere apoderarse de ese botín precioso que es las almas. Así que tenemos que entrar en esa pelea y nuestra arma de combate es el mensaje del evangelio. Entonces lo que Amén. necesitamos es una iglesia que predique, que anuncie la salvación, una iglesia que salga del molde, del silencio y que empecemos a hablar con otros acerca de Cristo y no seamos parte de un descuido infeliz o un descuido fatal, se podría decir también. Ahora son 3 pasajes nomás lo que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, elegí 3 pasajes muy conocidos para ilustrar este mensaje. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, y al llegar ahí vamos a leer versículo 26. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 y el versículo 26. Si no lo encontró, solamente deme su atención. Dice la palabra que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Lo que ahí vemos, hermanos, es que nadie se preocupó por esa alma. Y este hombre, el eunuco, un hombre político que manejaba los tesoros de la reina de Cándace, participó en una fiesta espiritual en el templo de Dios, una fiesta que a veces llevaba varios días, donde en las esquinas se hacían fogatas y se cantaban salmos, donde la gente se reunía en grupos y seguramente hablaba acerca de las escrituras. Pienso yo que hablarían quizás de la resurrección de Cristo, quizás en otro grupo hablarían acerca del regreso del Señor Jesucristo. Tal vez algunos estaban con la inquietud de hablar de la inspiración de la Biblia. Quizás otros hablaban sobre la soberanía de Dios, sobre el cielo nuevo, la tierra nueva. Quizás alguien hablaba acerca del infierno en alguna esquina. No lo sabemos, pero había muchas charlas porque esas reuniones agrupaban más de 1,5 millones de personas. Lo que sabemos es que este hombre salió de esa fiesta después de varios días y nadie le predicó la palabra de Dios. Iba en el desierto solo y con hambre en su alma. Y para tratar de calmar esa alma, tomó la escritura y comenzó a leer acerca del profeta Isaías. Y lo que los hombres no vieron
la necesidad de esa persona, el Espíritu Santo lo notó. Y el Espíritu Santo le habla a Felipe, el evangelista, y le da las indicaciones acerca de ese carro, del rumbo que iba, de la persona que iba. Y el Espíritu Santo le pide a Felipe, el evangelista, que se acerque a ese carro. Felipe entrevista a este hombre eunuco y le pregunta a él, dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el eunuco le dijo, ¿y cómo puedo entender si nadie me explica, si nadie me enseña? Y el eunuco le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro donde iba. Y a veces, hermano, esa es la situación de muchas almas en nuestros días. No es que no quieren oír de la palabra, sino no hay quien se ponga a su lado a enseñarles la palabra. Amén. Esa gente necesitada están en el colectivo a veces. Se sientan a nuestro lado y por ahí nosotros en el viaje vamos mirando el celular, pero no hablamos con la persona que está a nuestro lado. Nos damos cuenta que no tenemos un folleto. Nos damos cuenta que no tenemos una invitación con la dirección de nuestra iglesia. No abrimos nuestra boca para dar un testimonio de nuestra fe. Y eso hace, hermano, parte de un descuido infeliz. Nos descuidamos y no estamos representando fielmente al Señor. Ayer, en el mediodía, en Celina, me tocó llegar a una verdulería, frutería. Necesitaba por la gripe y esas cosas comprar jengibre y cosas así. La semana anterior había llegado y nos atendió un muchacho, pero ayer había dos damas y nos pusimos a hablar. Y rápidamente yo comencé a hablar de Bolivia, deduciendo que eran de Bolivia, y claro, estaba en lo cierto. Hasta que una de ellas me dijo, mi mamá es del Beni. La señora estuvo muy atenta, la que nos atendió, y le pudimos regalar un libro y dar ahí un testimonio breve, y seguramente en la semana próxima la reencontraremos. Hermanos, pero nosotros estamos siendo atrapados por un descuido infeliz, no estamos hablando con otro. Y eso es lo que tenemos que enfatizar en nuestra congregación, porque si no Amén. predicamos no vamos a crecer, si no predicamos no vamos a estar en obediencia al Señor. Amén. En la madrugada, eran las 3 de la mañana cuando me desperté hoy, y el Señor puso ahí en mi corazón el pasaje del Evangelio que dice, y Dios me envió a dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a los afligidos, a los cautivos. Todo eso que explica en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y lo que tocó es esa frase, y el Señor me envió. Y entonces, ¿a dónde estoy yendo yo? ¿Eh? Ayer hablé con dos personas en distintos lugares, pero eso no es todo. Uno debería hablar con mucho más gente. Y a veces no habla uno con la claridad que debería presentar el mensaje del Evangelio. Y entonces eso se transformó en una carga en mi corazón. El Señor nos ha enviado a hablar a los quebrantados de corazón. Y entonces en la última semana, ¿a cuántos quebrantados de corazón le hablé? ¿A cuántos cautivos le hablé? ¿A cuánta gente que está sufriendo por el pecado? Y entonces, hermano, estamos teniendo un descuido infeliz. Los mensajes que recibí, los otros dicen, estábamos fríos, estábamos apagados. Dice, gracias a Dios por esta conferencia, por estos predicadores. Vinieron aquí a sacudirnos, a despertarnos. Y hermanos, necesitamos despertar, sin duda alguna. Amén. Necesitamos que Dios vuelva a hablar y volver a motivarnos y dar el mensaje del Evangelio. Pero volviendo aquí a nuestra historia, ese hombre eunuco estaba en el desierto. Tenemos que tener en cuenta el lugar geográfico en que se encontraba. En ese lugar no van a encontrar shopping, ni supermercado, ni un kiosquito, nada. Un lugar perdido en el mapa.
Y hoy hay muchos que viven en un desierto. Están rodeados de gente, pero son almas solitarias y son almas sufrientes que no tienen quien se les acerque a hablar. El día domingo un hombre alcoholizado se acercó a hablar conmigo. Él es de Perú. Y entonces él comenzó a hacer críticas sobre la iglesia y le dije, usted está hablando de algo que desconoce. Usted tiene que aprender que Cristo murió por el pecador. Aún la gente alcoholizada tiene interés en escuchar algo de Dios, ¿no? Hermanos, dice aquí que este hombre estaba en el desierto. Era un alma desesperada, era un alma hambrienta. Iba leyendo como podía sin entender al profeta Isaías. Y nosotros ya conocemos el final de esta historia, de que este hombre que estaba atrapado en el pecado, en las tinieblas, escuchó el mensaje del Evangelio y ese mismo día fue salvo y fue bautizado. Y cuando usted lee el final de la historia, en el último versículo de este capítulo dice que él siguió alegre su camino. Y toda persona que se encuentra con Cristo se va a encontrar con la alegría, se va a encontrar con la felicidad. La inquietud que tenía esa cantante ayer, que era ser feliz. ¿Cómo puedo ser feliz? Es necesario un encuentro con Cristo para conocer un alma feliz. Aquí estaba, hermano, el Espíritu Santo planeando lo que nosotros llamamos una cita divina, un encuentro de un predicador con un pecador, y el predicador cumpliendo con su misión, explicando el Evangelio, llevando al alma delante de Cristo para que sea salvo por él. No podemos nosotros, hermanos, tener ese descuido. Algo tenemos que cambiar y tenemos que predicar. Lo Amén. segundo que quiero hablarles, hermanos, es que en esta vida parece que ya nadie se preocupa por el que está apartado. No solamente que no nos preocupamos por el que está perdido, sino que tampoco nos preocupamos a veces por el que está apartado. Hay una historia que lo refleja, esa situación, en el Salmo 42. Vamos a dar una mirada allí, por favor, hermanos. Salmo 42, versículo 1. Cuando lleguemos va a notar que es un texto muy conocido. Salmo 42 y el versículo 1 dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí nos encontramos, hermanos, con otra alma sufriente, un alma sedienta. Él mismo lo reconoce, dice, mi alma tiene sed de Dios. Entendía muy bien la necesidad de su alma, necesitaba presencia de Dios. Tenía un alma abandonada, un alma reseca, resquebrajada. Este hombre estaba jadeante como el ciervo junto a las corrientes de agua. Él estaba en un estado de depresión, con ánimo por el piso. Estaba totalmente destrozado anímicamente. Y luego nos empezamos a dar cuenta que él llegó a ese estado porque se alejó de Dios y se alejó de la casa de Dios. Nadie lo fue a visitar, nadie lo fue a buscar, nadie lo fue a animar, nadie le ofreció un medio para volver a la casa de Dios. La gente se burlaba de él,
Y al verlo en ese estado desesperante le decían, ¿dónde está tu Dios? Es decir, que agregaban más sufrimiento con esa pregunta, ¿dónde está tu Dios? Mira, has tocado fondo, has caído. No dice el texto, pero quizás alguien le dijo, ¿y dónde están tus hermanos de la iglesia que no vienen a verte, a animarte, a acompañarte? Era un alma abandonada y habían algunos hermanos que cometieron un descuido infeliz. Dejaron esta alma ahí solitaria. Él era, hermano, una brasa lejos del fuego, así como en nuestra propia congregación, porque todo esto es lo que me hace pensar, enfocándonos en nosotros. ¿Cuántos de los nuestros son una alma, una brasa lejos del fuego? Algunos no los hemos visto todo el año, ya estamos en el final de año. Algunos no los vemos desde la mitad de año. Otros no los vemos desde hace 2 meses o desde los días del aniversario. Hay muchas brasas lejos del fuego en nuestra familia Maranata. Lo que se necesita y lo que aprendemos de este salmo es que necesitamos esa actitud de ir a buscar, de visitar, de animar, de consolar, de traer esas brasas al fuego para que Dios vuelva a encender la pasión por el servicio al Salvador. Hermanos, Amén. este hombre uno lo miraba y parecía un mendigo, una persona llena de necesidades. Su vida espiritualmente estaba apagada. Su vida estaba dominado por la tristeza. Uno le miraba la cara y ya se daba cuenta que era una persona derrotada, sin aliento. Y frente a eso, nos hace pensar en una iglesia descuidada, que no estamos ocupándonos de los apartados. No nos preocupamos por los que están perdidos, sufriendo en el desierto. No nos preocupamos por los que están apartados. Y qué bueno la alabanza que escuchamos en esta noche, porque eso tiene que ver con el último punto que quiero tocar con ustedes, que nos tenemos que preocupar, hermanos, en buscar a los descarriados. Lamentablemente en el cristianismo hay mucha gente que se aparta del Señor y los hermanos a veces toman una postura que no es bíblica. Dicen, no, ahí está, ya está enredado en el pecado, ya que se arregle, él se la buscó. Si está sufriendo fue por su elección. Pero la Biblia, hermano, enseña, por ejemplo, en Gálatas 6 y verso 1, dice que si alguno hubiese cometido pecado, vosotros que sois espirituales, tenemos que animarle, tenemos que alentarle. La palabra que usa es restaurarle. Es decir, que tenemos que trabajar en esa vida hasta dejarla hecha a nueva. Ahora, mire lo que hemos cantado en esta noche en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Es el último pasaje que vamos a leer. Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Y vamos a leer ahí el versículo 3. Evangelio de Lucas, el capítulo 15 y el versículo 3. De paso, le comento que todo ese capítulo es muy interesante porque nos habla de 3 cosas perdidas. Nos habla acerca de una mujer que perdió una moneda. Nos habla acerca de un hombre que perdió una oveja. Y finalmente nos habla de un muchacho que perdió por un tiempo su familia, el hijo pródigo. Las 3 cosas perdidas están en este capítulo: una moneda, una oveja y un hijo. Ocupémonos ahora aquí en Lucas capítulo 15 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles,
Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ponemos la mirada en el hombre. No dice que era un pastor, pero está cumpliendo con su oficio de pastor. Tiene su rebaño, cuida su rebaño. Es un hombre responsable, preocupado por su rebaño. Notó que una oveja le faltó y salió a buscarla. Porque este hombre de la historia tiene una conciencia como nosotros no la tenemos. Él era consciente de que esa oveja estaba expuesta a toda clase de peligro, el peligro de la noche, un encuentro con un lobo, con un puma o algo así, y podría terminar despedazada, sin vida. Y a veces nosotros no tenemos esa forma de mirar. Las ovejas de nuestro rebaño se pierden, se van. Y a veces, a modo de consuelo, yo escucho a algunos decir, y Dios sabrá por qué motivo no viene, o Dios sabrá por qué motivo no está, pero nosotros también tenemos que saber, porque son de nuestra familia, porque Amén. son de nuestro rebaño, porque son, hermanos, gente que tienen que estar en nuestra comunión. Todo esto que estamos hablando en esta noche, hermano, exige que tengamos un cambio. Y ese problema que tenemos nosotros, el despertador fue que en las conferencias que están sucediendo en diferentes lugares, varios están expresando el mismo problema. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? Con el enfriamiento. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? Con los grandes descuidos espirituales. Y a mí lo que me preocupa mucho es que los predicadores modernos que son más pudientes y que tienen medios de comunicación, de televisión internacional, pantallas gigantes, uno de esos famosos dijo la semana anterior, dice nosotros en una oración, no era la predicación, era la oración final que estaba haciendo, y él le pedía a Dios, dice, no queremos la escritura, queremos que un evangelio nuevo, algo nuevo. O sea que estaba desechando la Biblia. Y en esa misma oración dice, no queremos la palabra de los apóstoles, ¿no? Queremos una palabra fresca, renovada, y así hablaba. Y cuando uno ponía atención, esas personas tienen llegada por todo el mundo porque tienen medios de televisión y pantalla gigante y todo. Y uno, hermano, escucha con asombro eso. ¿Cómo que no quieren la palabra escrita, quieren una palabra nueva? ¿Acaso nosotros ya no hemos leído que el Señor Jesús dijo que los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará? No necesitamos una palabra nueva, porque la que tenemos es una palabra eterna. ¿Acaso no dice la Biblia en el libro de los Hebreos que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Acaso no dice la palabra en el libro de Salmos y en la primera carta de Pedro que la flor de la hierba se seca, se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre? Lo dijo Pedro, pero en el pasado lo había dicho Isaías. ¿Y quiénes son estos otros que están queriendo anular la palabra de Dios? Y mucha gente los escucha y caen en esa trampa. Pero ustedes y yo tenemos que estar firmes, hermano, en las palabras que Pablo dijo. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Amén. Un descuido infeliz, hermanos, un descuido fatal. Tenemos que ocuparnos de las almas. Y ahora en esta parte del año que ya estamos en el final, son días donde en los negocios, en las familias, en la vida personal, en la vida familiar, se hacen balances de cómo nos fue en el año. Hermanos, tenemos que hacer el balance y no olvidarnos de revisar el tema de nuestros descuidos infelices. Nos hemos olvidado de mucha gente. No debería suceder eso. Todavía no terminó el año, podemos corregir.
Esta semana ese tema pesó en mi corazón. Cómo a veces arrastrados por los vaivenes de la vida nos ocupamos de diferentes temas, algunos son problemas, y nos olvidamos de las almas. Un hombre perdido en el desierto necesitaba de un predicador que le explique la salvación eterna. Un hombre que se alejó de la casa de Dios, un alma sufriente que reconocía que tenía sed de Dios. Una oveja perdida, expuesta a todos los peligros de este mundo. Y cada una de esas figuras y personas reflejan la situación de los pecadores de nuestros días. El hombre de hoy está en un desierto. El hombre de Dios, lejos de la casa de Dios, está sufriendo. El hombre de Dios, fuera del rebaño, es una oveja expuesta a todo peligro. Y pues estamos a tiempo de llegar a algunas vidas. Porque el capítulo 16 de Lucas, del verso 19 al 31, nos habla de un hombre que terminó en el tormento, en el Hades. ¿Se acuerdan aquel hombre rico? Ya no había tiempo para rescatarlo. Estaba en un lugar de tormento, atrapado en las llamas eternas. Antes de que los hombres sufran eso, tenemos que llegar con urgencia con el mensaje del Evangelio. Algo está haciendo Dios, hermano, en las conferencias que están pasando esta semana en diferentes lugares. Algo quiere Dios también con nosotros en nuestra vida. Sacudirnos, despertarnos. Como yo le dije a uno de estos predicadores en este mediodía, le dije, qué bueno que las aguas vuelvan a agitarse y que las aguas de nuestra alma se vuelvan a agitar y podamos recuperar la energía y el entusiasmo e ir detrás de las almas, hermanos, y no tener un descuido infeliz, sino que podamos en nuestra iglesia, en nuestra familia Maranata, experimentar la gran alegría de gente que está volviendo al camino del Señor y de gente que está conociendo el camino del Señor por nuestra predicación. Amén. Así que, hermanos, tenemos que animarnos, y tenemos que decidirnos y tenemos que acompañarnos para cumplir con la misión. El pasaje del Evangelio decía, Dios me envió para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Este mundo necesita y merece escuchar el año agradable del Señor, la salvación eterna. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermano. A pesar de mi gripe y todo, creo que pude compartir bastante de la palabra en esta hora. Bendiciones, hermano.